Buenas tardes, ya estamos a 1 minuto para las 6. Me conecté un poquito antes de lo que había yo avisado, que a las 6 aquí en mi muro voy a dar una charla sobre asuntos de la maternidad. Vamos a esperar un minutito mientras para ver quién se conecta. Mientras me gustaría decirte que pues el Señor ha puesto esto en mi corazón, hablar sobre la maternidad. Es un tema difícil el día de hoy hablar de la maternidad. Muchos sobre todo por el feminismo que últimamente nos está invadiendo muy fuerte, pues la maternidad como que es vista como algo raro, ¿no? Somos bichas raras las que queremos ser mamás. Así que pues por eso hoy vamos a hablar de este tema. Bueno, ya he hablado acerca de la maternidad, pero hoy quiero hablar de nuestra responsabilidad como mamás en la educación de cada uno de nuestros hijos, conforme a la palabra de Dios. Ya sabes que yo me baso en la Biblia. Y bueno, creo que ya esperamos un ratito. Vamos a hacer una oración. Esto va a estar disponible después ahí en mi página y también en la página de Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana, Maranata de Bochil. Antes de continuar o de empezar, voy a hacer una oración para que Dios bendiga este tiempo de enseñanza, de aprendizaje en su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites reunirnos, me permites hablar de tu palabra por este medio que es el Facebook, el internet. Te pido que esta plática que voy a compartir sea de bendición para las mujeres, para las personas que lo vean, y que tu presencia y tu Espíritu, Señor, nos ministren en esta hora, en esta tarde, en donde quiera que se encuentren. Derrama de tu unción, de tu Espíritu, de sanidad, de paz, de gozo, que es lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu amor y tus cuidados, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te quiero hablar hoy en cuanto a la maternidad, cómo está la responsabilidad que nosotras como mamás tenemos de educar a nuestros hijos. Esto es bíblico, esto lo encontramos en Deuteronomio. Para los que somos cristianos, lo conocemos muy bien. Esto se encuentra en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Se me perdió, mía. Aquí está. La palabra de Dios dice así: y estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? Pues las palabras que Dios le estaba enseñando a Moisés en su ley. Y las repetirás a tus hijos. Fíjate qué importante. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es una responsabilidad que Dios desde el principio, desde aquí en Deuteronomio, nos está dando a los padres, de instruir a nuestros hijos conforme a los principios que la Escritura, la Santa Biblia, tiene para nosotros, para vivir de una mejor manera, para ser una mejor sociedad. Creo yo que por eso Dios nos instruye a utilizar sus palabras, su palabra, para educar a nuestros hijos. Vamos a correr a mis hijos que están aquí haciendo ruido. Gracias. Se oyen ellos más que yo. Bueno, entonces, instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor es algo muy importante. Pero algo que me gusta del versículo 6 es que dice que antes de nosotros transmitirle a nuestros hijos versículos bíblicos, historias bíblicas, esto primero debe estar en nuestro o sobre nuestro corazón.
Mamá que me estás viendo, mujer que me estás viendo, que eres mamá, déjame decirte, tú puedes prepararte de la manera más especial, más bonita, conseguir materiales en internet o en una librería cristiana y contarle cada día a tus hijos una historia bíblica y hacer una manualidad, etcétera. Pero si la palabra de Dios no está primero en tu corazón, en mi corazón también, por más que tengamos una clase de Biblia en casa especial para los niños o aún para los que tenemos hijos adolescentes, si esa palabra de Dios no está en nuestro corazón, no va a ser de impacto en el corazón, en la mente, en el espíritu de nuestros hijos. ¿Qué es lo que queremos? Que el corazón de nuestros hijos sea impactado y sea transformado, así como me transforma a mí. Yo espero y anhelo y le pido al Espíritu Santo que cambie también a mis hijos a ser nuevas criaturas, para que sean personas que aporten algo bueno a esta sociedad en estos momentos, ¿verdad? Así que ser las mamás, las educadoras de nuestros hijos, sea que eduques en casa o tus hijos vayan a la escuela, en fin, la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la palabra del Señor recae principalmente en ti y en mí como mamás, pero también obviamente en los padres. Quiero dejar claro que yo no estoy a favor de que solamente mamá sea la encargada de los hijos en cuanto a la educación. Cuando hay papá, también papá se debe involucrar. Porque si el papá no se involucra en la educación cristiana de los hijos, es muy difícil que si tienes varoncitos, después ellos como padres en un futuro, ellos lo van a ver difícil ser cabeza de hogar, poder instruir a sus propios hijos en las escrituras, pero también nuestro esposo debe ser ejemplo en todo esto. Nosotras, recordemos, según la escritura, somos ayuda idónea. Y si tu esposo sale a trabajar, pues tú como ayuda, si estás en el hogar, debes procurar cuando tus hijos regresen de clases o ahorita en la cuarentena, tratar de pasar más tiempo con tus hijos instruyéndolos en la palabra, pero cuidando lo primero que dice Deuteronomio, que la palabra de Dios esté primero en tu corazón, para que eso sea de impacto al espíritu y a la vida eterna de nuestros hijos. Porque recordemos, cuando instruimos en la palabra de Dios, es para la eternidad de nuestros hijos. Sí te decía yo hace un momento, para aportar personas diferentes a la sociedad, pero no solamente va a quedar la instrucción bíblica aquí en la tierra, sino que está el alma de nuestros hijos, su eternidad. ¿A dónde se van ellos a ir? Pues queremos que vayan al cielo. Y dentro de lo que el Señor nos instruye, también en Éxodo 20, pues ¿por qué? En Éxodo 20 nos habla de un mandamiento muy bonito. Cuando tú instruyes, antes de pasar a este mandamiento, déjame decirte, cuando tú y yo instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, ellos empiezan a adquirir lo que la gente de hoy llama valores morales. Sin embargo, cuando Dios no está en el corazón de una familia, esos valores pueden ser muy diferentes. Podrían ser pues los buenos modales, saludar, despedirte, y eso es bueno. La palabra de Dios pues nos ayuda a ser personas educadas. Pero sobre todo lo que vamos a cosechar son generaciones o son hijos que sean respetuosos primeramente de los padres. Estamos viendo tristemente cómo las nuevas generaciones no respetan a sus padres. De hecho, yo nací en 1977, ya saca tu lápiz y ve cuántos años tengo. y aún yo recuerdo en mis tiempos, ya empezaba a diluirse un poco el respeto a los adultos, el respeto a los padres, el respeto a los ancianos, a los abuelos, a los maestros. Todavía estaba ese respetar, pero empezaban a darse ciertas
formas en que, por la forma en que pensábamos, empezábamos a querer, pues, no respetar a nuestras autoridades. Cuando la Escritura nos dice que debemos, primero que nada, honrar a nuestros padres. Y si tú como mamá empiezas a instruir a tus hijos en la palabra del Señor, vas a cosechar como una consecuencia, conforme a lo que es la Escritura, honra de tus hijos. Dice ahí en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Donde tú estés, vas a cosechar la honra y el respeto de tus hijos. Pero no solo tú como mamá o yo como mamá, sino también nuestros esposos, los padres van a cosechar esa honra. A nosotros, ¿cómo nos corresponde enseñar eso a nuestros hijos? Pues empezando en honrar y respetar a nuestros padres. Desafortunadamente, muchas ideas, muchas ideologías del mundo permearon en nuestra educación y hasta cierto punto pues hemos aprendido a no respetar a nuestras autoridades, en especial a nuestros padres. Y vemos ahora y escuchamos, que los maestros constantemente se acercan a ti como mamá y te dicen, su hijo hizo, su hija dijo, su hijo rompió, su hijita no respetó. Y a veces hay casos en que hay niños que llegan a golpear a los maestros, pero a veces esto es un reflejo de lo que hay en el hogar. A veces tal vez hay conflictos entre los padres o entre otros miembros de la familia y el niño está creciendo dentro de un ambiente de violencia y él va a manifestar esa violencia y no va a honrar, no va a respetar, porque no ve en papá y en mamá un ejemplo de personas a respetar. No ve que papá respete a mamá ni que mamá respete a papá. Están ahí como perros y gatos y claro, él dice, y le dicen al niño o a la niña, es que tu papá, o no, es que tu mamá. Entonces, él dice, aquí como que somos todos iguales, nada más que ellos actúan como niños grandotes, yo soy el niño, aquí todos somos del mismo nivel. Y pierde esa noción del respeto a sus padres y de los mayores en general. Entonces, el educar a nuestros hijos conforme a los lineamientos de la Escritura es muy importante para tener unas generaciones respetuosas, temerosas de Dios, no solamente religiosos, ¿no? Porque a veces el niño se aprende 1000 versículos bíblicos, pero en su corazón hay maldad. Debemos entender que nuestros hijos, pues, tienen pecado. Muchos de nosotros creemos que no, los amamos tanto que decimos, ay no, mi hija, mi hijo, es un pan de Dios, dice el dicho por ahí, ¿no? Y sin embargo, no, nuestros hijos debemos reconocer que tienen pecado y que necesitan recibir a Cristo en su corazón. No sabemos a veces si tus hijos van a la escuela, qué circunstancias difíciles están pasando con sus compañeros, con los maestros, y eso está arraigando en su corazoncito alguna amargura. Tal vez se burlan constantemente de él o de ella, o si hay problemas en casa también, pero nuestros hijos necesitan aceptar a Cristo en su corazón. Y como madres tenemos esa responsabilidad en nuestro rol materno de instruirlos para que puedan llegar a ese punto en que, como el apóstol Pablo, se encuentren con Jesucristo y ellos puedan ser transformados para la gloria de Dios. No debemos estar esperando que la iglesia o que la maestra de escuela dominical nos eduque a nuestros hijos. A veces traemos el concepto del mundo tan arraigado en nuestra mente que creemos que la iglesia, la escuela dominical de la iglesia o la escuela de niños o la iglesia infantil es la guardería cristiana o la guardería evangélica donde mis hijos están en el momento que yo estoy en el culto y me desajeno de ellos completamente. No es así. Tú como mamá, tú como papá, yo creo que ahora en la cuarentena te has dado cuenta de que tus hijos
te necesitan y tus hijos necesitan a Cristo en su corazón grandemente. Y quien es la única persona o quienes somos los únicos que podemos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, pues somos nosotros. No es la maestra de la escuela dominical. ¡Qué bendición! Cuando la maestra de niños, los encargados del matrimonio de iglesia infantil trabajan duramente para el Señor y llevan a los pies de Cristo a muchos niños. Eso es algo muy grande, es algo muy hermoso. Pero la responsabilidad primera está en ti y en mí, de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, no en ser religiosos, porque religiosos pues hay muchas religiones ya, pero personas cambiadas, transformadas por el Señor, solo nosotros lo podemos hacer si primero, como leíamos en Deuteronomio, el Señor y su palabra está en mi corazón, y eso impacta la vida de mis hijos. Porque a lo mejor yo le enseño a mis hijos los 10 mandamientos y le digo, dice el mandamiento, no robarás. Y cuando yo salgo a la calle o estoy en cierto lugar, tomo algo que no me pertenece. Y mi hijo lo ve o mi hija y le hago, shh, no digas nada. Ya le estoy enseñando a robar. Y eso es lo que más va a impactar la vida de mi hijo. Ver mis hechos más que lo que le estoy diciendo. No robarás, no robarás. Pero yo por acá soy bien uña larga. Me gusta estar robando. Y no reconozco yo mi pecado. Y arrastro a mis hijos a ser ladrones. Entonces, recuerda, la primera responsabilidad de educar a tus hijos en el temor de Dios es nuestra como mamás, y también te recuerdo de los papás, porque los niños no vinieron solos al mundo, no fue por generación espontánea, sino que hubo papá y hubo mamá. Entonces, pero nuestro ejemplo es lo que va a marcar la diferencia para que nuestros hijos no se aparten, o más bien llegue un punto en que ellos acepten a Cristo en su corazón. Debemos entender que cuando vayan creciendo, porque cuando son niños es fácil, puedes ponerles videos de alabanzas, historias, puedes hacer con ellos muchas cosas bonitas. Es una etapa muy bonita. Yo con mis 2 hijos mayores lo disfruté mucho. Con los 2 menores, como nos dedicábamos más a la obra del Señor con mi esposo, reconozco que a mis 2 hijos menores los descuidé en esa área de instruirlos en la palabra de Dios desde pequeñitos, pero es muy bonito hacer manualidades con tus hijos en la casa, enseñar versículos, hacer dibujos. Es bonito porque están receptivos, muy receptivos, pero más que todo están bien receptivos a ver lo que tú haces, si lo que les estás diciendo lo vives o no. Y entonces es cuando corremos el riesgo de que vean a Dios como un mito, como algo que no existe, porque yo no he cambiado. Entonces dice mi hijo, dice tu hijo, tu hija, Dios no hace nada, porque mi mamá siempre sigue en la misma. Entonces, pues debemos de tener en cuenta que debemos ser ejemplo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú hablas la palabra de Dios, recuerda que nos dice la Escritura que la palabra de Dios es como una semilla. Jesucristo así lo dijo, que su palabra es como una semilla. Eso lo vemos en Lucas 5, versículos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y otra parte cayó en buena tierra, hablando de la semilla y el sembrador donde la fue dejando, dice. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? No entendían. Nosotros también todavía no entendemos a veces. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando tú siembras la palabra de Dios en el corazón de tus hijos y la palabra de Dios ya está bien sembrada en ti, cree y confía que va a dar fruto a 100 por 1 y que tus hijos, tus hijas no se van a perder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que no dudes, no te achicopales, no te entristezcas. Si están ya entrando en la adolescencia y de repente tienen ideas muy locas, muy extrañas, ponlo en oración a tu hijo o a tus hijas, ponlo en oración y vas a ver cómo Dios va a ir cambiando todo eso en su mente y va a ser una etapa. Y si es solo una etapa, gloria al Señor. Pero hay que estar orando constantemente por nuestros hijos, en especial cuando entran a la adolescencia, porque empiezan a adquirir compañías que pueden inducirlos a muchas cuestiones del mundo que con el internet ellos ya tienen acceso así, en fracciones de segundos, milésimas. Ellos pueden acceder a la pornografía, ellos pueden acceder al homosexualismo, ellos pueden acceder a las drogas, en fin, a una serie de maldades que están en la palma de su mano. Y entonces, pues a veces a lo mejor tu hijo, tu hija no tienen un celular, tú los cuidas, pero sus compañeros de la escuela sí lo tienen. Y ellos vienen y le muestran cosas que tú nunca les enseñarías. Y entonces ahí es donde nuestra labor como mamás entra más en acción en la adolescencia, porque tenemos que estar cubriendo constantemente a nuestros hijos con oración. Nosotras hacemos ese cercado, esa valla, esa barda alrededor de nuestros hijos con la oración. No hay más, porque el único que hace la obra de convencimiento en los corazones, así como lo hizo en nosotros, es el Espíritu Santo. Debemos confiar que nuestros hijos en el tiempo de Dios van a ser tocados por Él, pero también debemos confiar que con nuestras oraciones Dios los va a librar de malas compañías, de malas influencias. Así que pues debemos seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos y también permitir que nuestro corazón sea buena tierra para que la palabra de Dios germine hermosa en nuestra vida, en nuestro ejemplo, y nuestros hijos puedan ser impactados por ese ejemplo de nuestra vida. Pues recordemos que tú dirás, ¿y por qué tengo que ser ejemplo nada más? No, bueno, en Deuteronomio 6:6 lo decíamos. El Señor dijo que las palabras de Dios primero deben estar en tu corazón, pero también en Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 1 dice así: sed pues imitadores de Dios. ¿De quién? De Dios, como hijos amados. Los niños pequeños, los que ya tenemos hijos mayorcitos, adolescentes, o los que ya tienen hijos grandes, tú recordarás que cuando nuestros hijos eran pequeñitos, todo lo que tú hacías lo imitaban. Las que tienen niñas, pues si veían a mamá maquillándose, también ella, ¿no? Se quería maquillar. Cuando veían a mamá peinándose, ellas también. Los varoncitos ven que papá se está rasurando y también ellos se quieren rasurar porque están imitando la forma de ser de sus papás, las actitudes de la vida diaria. Así nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:1. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Tú y yo somos hijas, hijos amados de Dios. ¿A quién debemos imitar? Pues a nuestro papá, que es Dios. Nuestro Padre Dios es perdonador, nuestro Padre Dios es amor.
Y mira, muchas veces nos enfrentamos, sobre todo cuando entran a la adolescencia los hijos, a circunstancias difíciles donde a veces te lastiman, donde a veces te hieren o donde a veces te llegan con cada situación problemática y a veces uno se siente herida. Dices, ay, esta chamaca, este chamaco, este muchacho, ay, me va a matar, ¿no? Me va a dar, dice la mamá mexicana dramática. Pero ciertamente como mamás sentimos que se nos viene el mundo encima, porque nuestros hijos no cooperan con lo que les enseñamos. Y a veces hay mamás que guardan rencor y empiezan a pelear con el hijo o con la hija, y es pleito tras pleito y pleito tras pleito. Que estaba pasando un camión. Y es pleito tras pleito, de tal manera que hasta se casa tu hijo o tu hija y sigues con ese conflicto con él, con ella, y no puedes perdonar a tus hijos. Sí, es tremendo, pero hay mamás que no pueden perdonar a sus hijos y hay hijos que no pueden perdonar a sus papás porque ha habido mucho conflicto, mucha tensión. Y los padres ahí nos olvidamos que debemos ser imitadores de Dios y perdonar a nuestros hijos. De veras que hay veces que dices, ay, mi hija, mi hijo, no tomé suficiente ácido fólico cuando estuve embarazada. Yo a veces así le digo a mis hijos cuando hacen algo que me molesta, les digo, ay, no, me debí tomar más ácido fólico. ¿Qué pasó? Pues puede ser un comentario que entre nosotros es de risa, pero hay personas que no llegan, no bromean, ¿no? Hay quienes lo toman muy a pecho y el problema con los hijos se extiende hasta que son adultos. Entonces, como mamás, como hijos de Dios, debemos ser imitadores de Dios, perdonar a nuestros hijos. Creo que es difícil, así como perdonar a veces a tu esposo cuando te ofende, o los varones perdonar a la esposa cuando les ofende, pero también debemos aprender a perdonar a nuestros hijos. Eso es parte de ser imitadores de Dios, imitar ese perdón, imitar ese amor, no ser hipócrita, que te haces como que, ay, sí, te perdoné, hijito, pero por atrás estás, ya me lo vas a pagar, en la próxima te lo cobro. No hipócrita, no, imitando a Dios. Recuerda que la Escritura dice que Él nos limpia de nuestros pecados y los lanza a lo más profundo de la mar para ya no recordarlos. Así también nosotros, cuando nuestros hijos nos ofendan, pues tenemos que lanzar esas ofensas, perdonarlos y no recordarlas ya jamás, para que haya una buena relación de familia y enseñemos a nuestros hijos que es necesario perdonar, en especial entre la familia. ¿Cuántos problemas se solucionarían, verdad? Si como familias practicáramos estos principios de la palabra de Dios, de andar como los hijos de luz, siendo imitadores de Dios, porque tendríamos familias mucho más sanas en este planeta y en la iglesia, porque muchas veces esos conflictos de no perdonar, etcétera, vienen desde el hogar. Desde el hogar, ahí se generan todas las dificultades en el corazón. Por ahí veía yo una imagen que me llegaba en el Facebook que decía que si supiéramos que todos los problemas del ser humano se ocasionan desde la niñez, dice, trataríamos con más cuidado el alma de los niños. Y es cierto, a veces nos olvidamos que los niños son frágiles, son sensibles, y a veces los tratamos como si fueran el trapeador, ¿no? Entonces, la Escritura también habla de eso, que como madres debemos aprender a amar a nuestros hijos. ¿Cómo? Sí, amar a nuestros hijos, porque muchas veces no los amamos. Muchas mujeres está dando una tendencia en la modernidad, ya como desde los 90s o más atrás,
de mujeres que han rechazado la maternidad y que se levantan y dicen con toda su fuerza, ser mamá fue lo peor que me pudo haber sucedido, y reniegan de la maternidad. Entonces, pero te dicen, pero por otro lado dicen, no, sí amo a mi hijo, sí, pero fue difícil ser mamá. Entonces ahí está entre te gusta, no te gusta, quisiste, no quisiste, amas a tu hijo, no lo amas. Y la Escritura ya desde miles de años atrás nos hablaba que las mujeres ancianas de la iglesia o las mujeres más maduras en la fe debemos instruir a las más jóvenes para que amen a su marido y amen a sus hijos. Y en estos tiempos donde el feminismo se levanta todo lo que da, no es más cierta esta palabra de Dios, más bien es más cierta que nunca. Tenemos que enseñar a amar al marido y a amar a los hijos. Hay un desapego, un desamor. Se habla del hombre como si fuera una basura, como si fuera un ser inservible. Hablan del patriarcado. Sin embargo, yo veo muchas mujeres en sus hogares donde el marido es un cero a la izquierda. No sé cómo pueden hablar del patriarcado cuando al hombre no lo respetan. Y también mujeres que no aman a sus hijos, que, ay, pues ya, yo te tengo aquí, ¿qué más? Pues ya te tuve, te doy de comer, te doy tus estudios, te doy tu ropa, y obedéceme porque soy tu madre. Y no es así. Todo viene en función de que tengamos a Cristo en el corazón, y eso cambia toda la perspectiva de lo que es ser mamá y ser esposa también. Porque esas son dos oficios muy antiguos que el día de hoy las señoritas, las jovencitas de hoy lo ven como algo arcaico, fuchi. Casarme, qué horror. Tener hijos, menos. Sin embargo, en la palabra de Dios está el que la mujer sea mamá, que la mujer sea esposa. Yo no digo que no estudien una carrera, que pueden hacerlo. ¿Por qué no? Si Dios les ha dado la capacidad intelectual de tener una carrera, es una bendición. Creo que también les puede dar la capacidad de ser buena esposa y buena mamá, con sus sacrificios correspondientes en el tiempo, pero se puede lograr. Se puede lograr amar a tu esposo, honrarlo y amar a tus hijos. Porque el mundo de hoy es un despapalle total, dicen por ahí, ¿no? Un descontrol total. El mundo de hoy está queriendo confundir a los niños, a los jóvenes, y esto está permeando en la sociedad de tal manera que los hijos de cristianos se están alejando de la iglesia, se están alejando de Dios. ¿Por qué? Pues porque tal vez los padres cristianos están fallando en este punto. Las mamás cristianas le estamos delegando al pastor y a la iglesia infantil que eduquen a nuestros hijos, cuando es nuestro deber. Y bueno, pues fíjate que ya el tiempo se nos está yendo, son las 6:30. La situación de los hijos en la modernidad es complicada. Los hijos de familias cristianas se están alejando de la fe. ¿Por qué? Bueno, ya te decía, un factor puede ser los padres que no han dado ese tiempo a instruir a sus hijos, y ellos por lo mismo también no están muy firmes en la fe. Haciendo un cálculo de horas que los hijos pasan en la escuela, porque los hijos pasan más tiempo en la escuela que en casa, y aún con los fines de semana no se compensa. Yo hice un pequeño cálculo aquí. Los niños de primaria, te lo voy a poner acá. Los niños de primaria están de 8 de la mañana a 1 de la tarde, un aproximado de 5 horas en la escuela.
Los chicos de secundaria de 7 a 2 de la tarde, 6 horas, más los trabajos en equipo, famosos trabajos en equipo. Los chicos de preparatoria están de 7 a 3 de la tarde, un estimado de 8 horas como un trabajador, más los trabajos en equipo, más cuando salen con los amigos o con la novia, etcétera. Pues los hijos están aproximadamente en un promedio de 8 a 10 horas diarias fuera de tu casa, fuera de tu cuidado. No, pues dices, ahora sí me voy a poner a ayunar entonces. Pues sí, el ayuno es bueno, Dios te va a ayudar, pero es importante reconocer que tenemos que pasar más tiempo en intimidad con el Señor, pero también con nuestros hijos, con nuestra familia. Entre más tiempo los hijos están fuera de casa, la familia empieza a dispersarse. Los hijos ya están más tiempo, no que con la escuela, que los trabajos, que aquí, que allá, y tú te quedas, ay, mi hija, mi niño, es que ya está creciendo, ya se va perfilando para la universidad. Y oh sorpresa, cuando tu hijo, tu hija llega a la universidad, de repente te llega en el 4º semestre de la carrera y te dice, mamá, papá, soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Saben qué? Dios no existe, es una fábula. Yo creo que todo viene de la nada, porque eso es lo que creen los ateos. Imagínate, todo viene de la nada. En fin, y yo creo en el darwinismo, y yo creo en esto. Y tú así, ¿cómo? ¿En qué momento te perdí? Pues justamente porque nuestros hijos pasan demasiado tiempo en la escuela, hacen demasiada tarea, y nosotros a veces ya estamos agotados o agotadas para instruirles en la palabra. Cuando más debemos, como dice la palabra de Dios, esforzarnos. El esfuerzo viene cuando más cansada estás. Ahí es donde debes ir a tu hija, a tu hijo, orar, leer la Biblia. Si alguien aquí no la ha visto, les recomiendo una película preciosa, es como de los 70s, pero que tiene un mensaje muy bonito, se llama La oración de Pamela. Esta película habla de cómo un padre viudo se dedicó todas las noches a orar por su hija hasta el día en que se casó. Te recomiendo que la veas, te va a dar un norte de cómo pasar tiempo con tus hijos, con tus hijas, para sembrar la palabra de Dios en su corazón y para que no se pierda. Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, muy peligrosos. Yo espero que tú en estos meses que has estado con tus hijos aprendiendo, le llaman escuela a distancia, te hayas dado cuenta de que tu hijo te necesita. Y si has estado haciendo home office, te des cuenta de que necesitas estar con tu familia y que este es un buen momento para cultivar más esa relación familiar y pedirle al Señor que las asperezas se vayan limando en el nombre de Jesús. Es algo bonito ser mamá, pero en estos momentos que nuestro planeta se está llenando de ideologías donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno, es donde más tenemos que afirmar nuestra fe en Jesús y transmitir esa fe con hechos a nuestros hijos. No es fácil, no te digo, ay, yo ya lo logré, ya, mira mis alas de ángel y ver, mira mis hijos ya vuelan como angelitos. No lo he logrado, aún estoy en esta tierra, todavía estoy en este cuerpo corrupto, pero soy más consciente de eso. Antes yo no lo era,
Cuando yo me casé, cuando tuve mi primer hijo y el segundo y el tercero y el cuarto, no me caía todavía el 20 de cómo ser mamá. Pero en la medida que me fui metiendo en la escritura, cuando yo tenía dificultades con los niños, ahí Dios en su palabra me instruía. Y me instruía duramente. Hubo un tiempo, te cuento una experiencia rápidamente, con uno de mis hijos en la primaria. Diario era queja, diario. Su hijo rompió, su hijo no hizo, su hijo ensució, su hijo pegó, bueno, era una lista que sacaba la maestra, así como un pergamino. Y yo todos los días le pegaba y le pegaba. Y llegó un día en que dije, Señor, ya no le quiero pegar más, estoy cansada. Ya no puedo, ya no le quiero pegar. Entonces, leyendo la Biblia, el Señor me llevó a ese texto bíblico donde dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego me llevó el Señor a otro versículo donde dice que la vara aleja a la necedad. Escúchalo bien. La vara aleja a la necedad del corazón del niño. Y yo me quedé así, ¿cómo, Señor? Entonces mi hijo es necio. Y si no lo corrijo, va a crecer diciendo, ay, estos creen en Dios, pero mentira. Yo no me quise arriesgar a experimentar que mi hijo me dijera en un futuro, no hay Dios, no creo en tu Dios. Con esa palabra dura de Dios a mi situación, tomé ánimos y recordé el versículo que dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Y empecé a observar más a mi hijo y empecé a ver cómo era muy descuidado, muy sucio, muy desordenado, y empecé a tomar más tiempo con él para hacer las tareas. Su papá también empezó a hablar con él y a ser firme para que él empezara a corregir su actitud. Y ahora mi hijo ya es un adolescente y hubo un momento hace unos 2 años que mi hijo decía, yo creo que Dios no existe, mamá. ¿Cómo es que tú le pides? ¿Cómo es que Dios te escucha? ¿Cómo sabes? Yo creo que Dios no existe. Hasta que en un evento de una reunión de jóvenes, él estuvo orando y dijo, Dios, ¿de verdad existes? Háblame, dime algo, porque yo creo que tú no existes. Y él tuvo un encuentro con el Señor, Dios le habló audiblemente y le mostró, ahí he estado contigo todo el tiempo. Y él fue quebrantado y entendió, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Pero yo de mamá, cuando él era pequeño, cuando era un primario, tuve que someterme a la escritura y entender que debía darle su cuerazo para que la necedad saliera de su corazón. No recuerdo ahorita el versículo, me parece que está en Proverbios, pero ahí lo dice, que con la vara sale la necedad del corazón de tu hijo, porque si no sacas esa necedad, en el futuro te va a decir, Dios no existe, no hay Dios, no creo en tus cuentos, déjame en paz. Y le doy gracias a Dios que en la vida de mi hijo él logró así, le habló y le mostró, aquí he estado. Y yo le dije, Señor, gracias porque tu palabra y la instrucción a nuestros hijos con tu palabra es eficaz. No falla, no fallará. Sigue teniendo defectos, sigue teniendo imperfecciones, pero ahora él entiende que Dios lo oye, que Dios está con él. Y Dios es el que se va a encargar de muchas cuestiones dentro de él. Y yo también como mamá y papá también de las demás cosas que a nuestra vista están ahí. Otra experiencia que te quiero compartir ya para concluir con esto, para mostrarte que la aplicación de la escritura
en tu vida como mamá trae frutos muy hermosos. Fíjate que aplicar la escritura, ay Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Se me olvidó que te iba yo a decir. Pero es en cuanto a educar a mis hijos en la palabra, hemos visto frutos. No desmayes, porque a su tiempo cosecharás. Y en el Señor cosechamos fruto bueno, fruto agradable. Se me olvidó que te iba a decir porque algo pasó por aquí con mis hijos y me distraje. Pero un ejemplo que te conté ya es el de mi hijo, que decía que no había Dios en un punto de su vida, y eso que yo corregí a tiempo. Me pregunto, si yo no lo hubiera corregido, ¿qué sería de mi hijo ahora? Y hay que seguir, hay que perseverar. En el tiempo de Dios vamos a cosechar. Nuestros hijos no se van a perder. Siempre ten esa esperanza de la parábola del sembrador. Tú eres el sembrador, tú eres la sembradora. El corazón de tus hijos es la tierra. Y pídele al Señor que ellos sean buena tierra. Sea que den 30%, 60%, 70% o 100% de fruto, pero confía en el Señor que va a haber fruto. No lo dudes, nunca lo dudes. Y quiero decirte que pues sigas adelante en esta labor de mamá. Hoy te he hablado sobre nuestra responsabilidad como mamás para instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Primero te dije, debemos ser ejemplo. Primero te dije que Dios nos dijo eso en Deuteronomio 6 en adelante. Segundo, nosotras tenemos que ser ejemplo. Y tercero, debemos de recordar que cuando sembramos la palabra del Señor, a su tiempo dará fruto. Debemos creerlo, que nuestros hijos tienen un corazón que va a ser tierra fértil, pero para eso tú y yo tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Amarlos, como dice la Escritura, amar a nuestro esposo y por sobre todas las cosas, confiar en el Señor y en su palabra, que es fiel, que nunca falla, nunca te va a fallar, y el Señor nunca te abandonará. Y recuerda también que debes, aunque estés cansada, esforzarte, aunque tus hijos tengan mucha tarea, dar un tiempo importante de lectura y de oración de la palabra. 15 minutos diarios creo que son buenos. Y te recuerdo la película que te recomendé, La oración de Pamela. Ahí la encuentras en YouTube, en internet, le tecleas y ahí está. Y bueno, me despido de ti. Espero que esta charla haya sido de bendición para ti. Si así lo fue, pues compártelo con tus amigas, con la comadre, con tu mamá, con tu prima, con tu hermana, para que esto sea de bendición para más mujeres que yo creo en estos momentos de cuarentena necesitan ayuda, porque muchas no sabían qué hacer con sus hijos. Llegaban las clases y un peso menos, ¿no? Y ahorita sienten como Cristiano, el del peregrino que tienen todo el mundo sobre ellas, o como Atlas, ¿no? Pero no hay esperanza, y la esperanza es en la palabra del Señor. Esa es nuestra roca, esa es nuestra fortaleza para salir adelante como mamás. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Mi nombre es Margarita Ortiz de Damián, pastora para la honra y gloria de nuestro Dios. Muchas gracias, Ale, por haber estado todo este tiempo. Maggie Bolívar, gracias. Y mi sobrinita Maggie Damián, gracias por haber estado en sintonía de esta charla del día de hoy. Y más adelante les digo cuándo vamos a tener la próxima charla aquí en mi perfil. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.